Muy bien. Vamos a explicar el funcionamiento del circuito rectificador de onda completa, trifásico. Para iniciar, voy a mostrar las figuras que significan para que las vayan ustedes comprendiendo. Aquí, bueno, pues está el transformador trifásico, secundario, primario, secundario y el puente de 6 diodos. En eso consiste el rectificador trifásico de onda completa, un puente de 6 diodos, respectivamente numerado cada uno de ellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diodos. En la parte de arriba estamos viendo lo que me genera cada salida del transformador. Fase A está de color negro, aquí la estamos viendo. Fase B de color rojo y fase C color azul. Y respectivamente pues son 120 grados de separación cada una de ellas. Una empieza en 0, la otra en 120 y la otra sería después de 2, ¿qué? Sería 120, 240. Iniciaría aquí, ¿no? Más o menos. Entonces hay un desfasamiento de 120 entre cada una de ellas. Y estas serían sus salidas, que ahorita vamos a explicarlo. Pero antes me gustaría que atendieran ustedes la siguiente analogía. Así como ustedes observan el circuito, pudiéramos decir que es muy similar a un rectificador trifásico de media onda, y lo voy a colocar aquí para poderlo observar, que ya lo hemos trabajado. La característica de este rectificador, que nada más trabaja lo que son los semiciclos positivos, y aquí lo estamos observando, ¿no? Visto de esta perspectiva. No significa que así es como funciona el completo, simplemente para tener una analogía, ¿no? Entonces, las tres fases, estos tres diodos 1, 2, 3, trabajan los semiciclos positivos. De igual forma, si cambiamos, estamos viendo la misma configuración, pero con los diodos al revés, ¿verdad? Y aquí tendríamos nosotros la otra configuración. Esta es la A y esta es la C, ¿verdad? Entonces estaría diodos 6, 5 y 4 de esta forma, y voltaje ABC, que esa es la otra configuración, pero la diferencia es que estos diodos trabajarían por la parte del semiciclo negativo. Observemos las dos configuraciones, aquí es ABC y aquí es CBA, y eso resulta porque quedan así, porque al momento de juntar el puente, si se dan cuenta, queda A con A, B con B, C con C. Esa es la idea, ¿no? Que las fases, si nos damos cuenta en esta primera, es la fase A, está en el diodo 1 y diodo 4, miren, ¿sí? Diodo 1 y diodo 4. La fase B está en diodo 2 y diodo 5, ¿sí? Y la fase C en diodo 3 y diodo 6. Esa es la idea. Bueno, es para que pudieran más o menos visualizar que el trifásico entonces serían pues dos medios puentes, pero no significa que así es como rectifica, no es como rectifica así. Nada más para tener una primera idea. Otro punto muy importante, si yo me vengo aquí tengo la fase ABC, aquí está ABC, entonces me dice que el diodo 1 rectifica aquí en AA, pero nada más la rectifica de aquí a aquí, en voltaje alto, por eso pongo diodo 1. B lo rectifica el diodo 2 de aquí hasta aquí, por eso pongo el diodo 2 ahí. La C lo rectifica el diodo 3 de aquí y continúa en esta partecita, ¿no? Para que más o menos vayan ubicando, porque voy a sacar esto de contexto. Por la parte de abajo tenemos la siguiente configuración, y aquí está, ¿no?
por el lado de voltaje A, vamos a empezar con A, pero por la parte de abajo. Vamos a empezar con B, que es la primera. Por el lado de B, si estamos viendo este es B, lo rectifica el diodo 5, pero rectifica que el semiciclo negativo. Después viene C, sería esta de arriba, ¿no? Lo rectifica el diodo 6 y es la parte del semiciclo de abajo. Y por último nos queda lo que es la fase A, ¿verdad? La fase A, que viene desde acá, por la parte de abajo sería el diodo 4. Esa es la idea. Entonces, por eso coloco el diodo en cada una de las fases para que no se tenga ese problema. Pudiéramos decir entonces que aquí el diodo 1 va a rectificar desde aquí, bueno, va a operar desde el semiciclo positivo de fase A. Y el diodo 4 va a operar desde el semiciclo negativo de fase A. El diodo 2 va a operar de la fase positiva de B hasta aquí, ¿no? Y el diodo 5 va a operar desde la fase negativa y acá está la continuación. El diodo 6, estoy por señales, ¿no? La señal 6, C, perdón, va a operar el diodo 6 desde la parte negativa y el diodo 3 la parte positiva que continúa acá. Que esa es la idea. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de rectificación? Normalmente se lleva a cabo por puentes. Para más o menos tener una idea, el funcionamiento de un rectificador trabaja por puente. Aquí tenemos el primer puente, de 1, de 2, de 3, de 1, de 2, de 4, de 5. El segundo puente sería este, de 1, de 3, de 4, de 6. Y el tercer puente sería este, de 2, de 3, de 5, de 6. Se lleva de 4 en 4, ¿no? Si yo me coloco aquí, ese sería un puente de 4, que ya lo hemos manejado. Entonces, estos puentes, ¿cómo trabajan? A manera de diagonal, ¿no? De 1 con D5 y de 2 con D4. Entonces, un par de diagonal, un par de diodos, rectifica la parte positiva y el otro par rectifica la parte negativa. Observamos aquí también un par lo positivo, otro lo negativo, y observamos aquí un par lo negativo y otro lo positivo. Entonces, en un puente de 4 diodos, distinguimos bien que una diagonal va a trabajar con la parte de arriba y la otra diagonal de diodos va a trabajar con la parte de abajo. Entonces, no significa que el rectificador funciona que primero son los de arriba y después son los de abajo, tampoco, sino que el puente va interactuando en una diagonal y después en la otra, que es lo que voy yo a explicar. Muy bien, vamos a iniciar. Observamos como primer punto, vamos partiendo de estas líneas que puse yo aquí. Miren, estas líneas rojas están en cada uno de las uniones de las fases. Aquí tengo una unión, aquí tengo otra y otra. Quiere decir que hay cruce de 3 líneas por el lado de lo que son los semiciclos positivos, y hay cruce de líneas por el lado de los que son los semiciclos negativos. Entonces, recordar que en estos cruces de líneas, ¿sí?, es un 0, ¿sí?, y a partir de ahí inicia otra nueva fase. Aquí es un 0 y inicia otra, que es un 0 y inicia otra, como lo hemos visto en el multiplicador trifásico de media onda. Pero bueno, vamos a empezar a entender cómo funciona.
Yo trazo esta primera línea, ¿sí? Y lo que aquí observo es un cruce de línea, un cero, donde aquí, en esta parte, venía conduciendo el diodo 3, pero deja de conducir aquí el diodo 3 y empieza a conducir ¿quién? El diodo 1. Pero si observamos por la parte de abajo, ¿qué sucede? Que el diodo 5 continúa ¿qué? Conduciendo, en este tiempo continúa conduciendo. Y pudiéramos decir entonces que en este instante que tenemos aquí, los diodos que se encuentran trabajando en esta parte sería el 5 y el diodo 1. Y aquí está. Es lo que están trabajando. Y a grandes rasgos, si observamos, de aquí a aquí es la señal que está trabajando. Vamos a ir explicando, ¿no? Vamos a ir explicando poco a poco. Nos vamos al siguiente cruce de línea, que es este. Vamos hacia arriba, quiere decir que en este punto el diodo 5 dejó de conducir, pero por el lado de arriba el diodo 1 continuó conduciendo. Significa entonces que el diodo 1 continúa conduciendo, pero acá deja de conducir el 5 y empieza a conducir el 6, ¿verdad? Cabe aclarar, se me olvidó anotar aquí, que en esta parte estaría trabajando el voltaje de línea A, B, aquí, voltaje de línea A, B. Y en el siguiente estaría trabajando A, C. ¿Estamos bien? Primero se lee el voltaje alto y después el bajo, para que no tenga ninguna dificultad. Por ejemplo, dice, aquí inició el diodo 1 y estaba el diodo 5 trabajando. Se respeta el orden. Pero aquí, primero se nombra la fase alta y después la baja. Entonces sería A y B. Pasamos al siguiente punto. Dice que sigue conduciendo el diodo 1, pero empieza a conducir el diodo 6. Por lo tanto, ¿en qué fase estamos? Estamos en A y en la que conduce sería C. Pasamos al siguiente punto y dice que en este punto deja de conducir el diodo 1 y empieza a conducir el diodo 2, pero por el lado de abajo sigue conduciendo ¿qué? El 6. Por tanto, dice, sigue conduciendo 6 y arriba empieza a conducir diodo 2. Por lo tanto, aquí el voltaje de línea que tenemos es la fase B con fase C. Entonces sería voltaje de línea B, C. Enseguida nos vamos al siguiente cruce de líneas. Y en este cruce de líneas me dice que deja de conducir el diodo 6 para que conduzca el diodo 4, pero por arriba sigue conduciendo el diodo 2 y inicia el diodo 4. Significa que aquí el voltaje de línea que tenemos es un voltaje de línea B y el negro sería un voltaje de línea BA, ¿verdad? Y tenemos este punto también de arriba, ¿no? Que en este deja de conducir B y empieza a conducir C, pero por lo de abajo continúa conduciendo el diodo 4, inicia el diodo 3. Por lo tanto, aquí tenemos el voltaje de línea C y por lo de abajo tendríamos A. Y este último que nos queda, que es la última combinación, estaríamos hablando que aquí dejó de conducir el diodo 4 y empezó a conducir el diodo 5, pero por la parte de arriba sabemos que sigue conduciendo el 3, inicia el 5, ¿no? Y aquí tendríamos un voltaje de C y B. En conclusión, decimos que las combinaciones del puente sería
un cruce de línea, un cruce de líneas con voltajes de semiciclos altos, un cruce de línea bajo, un cruce de línea alto, bajo, y así es como opera el circuito, ¿sí? Así es como opera. A grandes rasgos vemos aquí el voltaje de línea AB y acá vemos el VA, ¿sí? De aquí y acá está el VA. Aquí vemos el voltaje de línea AC y acá estaría el voltaje de línea CA. Y tendríamos BC y CB. ¿Qué significa entonces? Que normalmente el puente va a operar así de esta manera, vamos a poner, opera de esta manera, AB, y en un regreso después BA, lo opuesto, un voltaje de línea alto, un voltaje de línea bajo, un voltaje de línea alto y un voltaje de línea bajo. En conclusión, como ahorita ya había mostrado, significa que estos tres diodos trabajan los semiciclos de la parte de arriba. Ya habíamos observado nosotros que los diodos van a trabajar de arriba hasta este punto y el otro punto, ¿no? Por tanto, los diodos de abajo pasa lo mismo, trabajarían de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Pero pasa algo muy curioso, ¿no? Ya explicado así, significa los de arriba dejan pasar eso, ¿sí? Eso. Y habíamos dicho que el voltaje queda sobremontado y esta sería la señal que aparecería, ¿no? Esta. Pero ahora pasa lo siguiente, que los de abajo, ¿sí? También pasa este corte, o sea, esta es la señal que estaríamos viendo, pero no la veríamos por debajo. ¿Qué pasa? El rectificador, dado su nombre, lo que hace esta señal, la dobla a la parte de arriba. Y por eso vemos aquí, no son de la misma gráfica, vemos aquí, por así decir, que aquí está la continuidad de esta, miren, si viene hasta aquí, vamos a suponer. Entonces cuando llega hasta aquí, esta señal que tengo hasta acá, ¿qué sucede? La sube. Vamos a analizar otra, por ejemplo, que no son el mismo color, ¿no? Viene esta aquí, llega hasta aquí, ¿verdad? Y esta la dobla. En conclusión, significa que nos damos cuenta que aquí este eje, este pulso va a quedar ¿dónde? Aquí. Este pulso va a quedar ¿dónde? Aquí. Y este pulso va a quedar ¿qué? Aquí. Estamos observando entonces que anteriormente en el de trifásica los pulsos eran 3 pulsos, ¿sí? Que eran hasta aquí de un voltaje sobremontado. Pero ahora, como estos se doblan, ¿sí? Se supone que ahora vamos a tener ¿cuántos pulsos? Uno, bueno, iniciamos de aquí. Un pulso de aquí hasta aquí, otro pulso de aquí hasta aquí, otro pulso, otro y otro. Significa entonces que estamos hablando que esta señal, aquí con unas pequeñas guías, significa entonces que una señal de trifásica puente completo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsos sobremontados. Y recuerden entonces que a pesar de que tengamos este 0, este es el que nos da la referencia, los de abajo no. Toda esta parte entonces, por el lado de abajo, ¿sí? Por el lado de abajo quedaría como corriente directa. Significa entonces que si nosotros aplicásemos un filtro aquí, sería mínimo lo que tendría que filtrar. Y aquí en este tipo de rectificador, pues estamos hablando de que la pureza de la corriente directa, pues es casi, estamos hablando del 97, 98%,
que es lo que vamos nosotros a revisar en el próximo ejemplo. Bueno, pues esa es la forma como funciona nuestro rectificador trifásico de onda completa. Recordar que el voltaje sobremontado está en nuestro osciloscopio, que sería el 0, y ese sería el voltaje referenciado, ¿no? Casi pudiéramos decir como si fuera corriente continua, pero por la pequeña diferencia de esos pequeños discos que con un mínimo de filtrado lo podemos nosotros cubrir. A manera ya de conclusión, de la explicación del circuito que estamos ahorita explicando, vamos a cerrar con esta parte última. Y vamos a cerrar con esta parte última aquí, así de manera rápida. ¿Sí? De manera rápida. En un rectificador, vamos a suponer, monofásico de media onda, tenemos una señal más o menos así. Si esta señal yo la quisiera filtrar, entonces el proceso de filtrado tendría que trabajar sobre toda esta parte, ¿no? Y se vuelve a repetir. En un rectificador monofásico de onda completa, prácticamente lo que tendría que filtrar sería esto. Si yo vuelvo a repetir, bueno, sería esto, ¿no? De onda completa. En un rectificador trifásico de media onda, yo tendría que filtrar esta partecita. Son 3 pulsos, ¿no? En un trifásico de media onda. Y es un voltaje sobremontado. Estaríamos llamándole que está sobre la continua. Y en un rectificador trifásico de onda completa, tendríamos prácticamente casi nada lo que hay que filtrar. Esto quiere decir entonces, si nos preguntaran a nosotros, cuál de estos 3 es el mejor proceso de rectificación, pues diríamos que de trifásica y el último, ¿no? Si hablamos de la eficiencia, recordar que este nos daba un 40.5, un 81, este nos daba como un 95 y este va a llegar entre un 98 o 97%, casi 100%. Entonces, por lo general es muy común que a nivel industrial estemos observando este tipo de arreglos, ¿no? Rectificadores de trifásica. ¿Por qué? Bueno, porque la pureza de la señal, los ruidos y todo, pues mejoran, ¿no? Mejoran. Y pues no ocasiona tanto problema en circuitos de control o en máquinas que ocupan que el voltaje no traiga picos o rizos o esté dañando algunos dispositivos, ¿no? Y precisamente también pueden ser máquinas que ocupen carga de directa. Ese es el punto importante. Muy bien, bueno, pues hasta ahí está la explicación de lo que es el rectificador trifásico de onda completa. Siguiente video, pues veré un ejemplo y cómo calcular los parámetros de operación.